Hola, querida, querida familia, queridos amigos, grupito selecto, que aquí estamos, fieles a la cita para seguir caminando junto a ti, aprendiendo del Señor las cosas de su vida. Y hoy nacemos el día 21, la reflexión del día 21 de enero del 2018. ¿Acordáis que os dije que en ese año yo me puse a escribir el, el Evangelio de cada día, cada reflexión? De esto pienso publicarlo, pero va a salir un poquito diferente porque yo pensaba ir leyendo la reflexión mía, pero mi hijo se lo ha llevado para organizarlo de tipo con el ordenador y demás. Por lo tanto, cuando salga, aunque los que me sigáis, que sepáis que la reflexión que el Espíritu Santo abrió dentro de mí en aquellos días era diferente de lo de hoy. Por supuesto, el Evangelio es el mismo. Bueno, hoy vamos a leer Marcos, de capítulo 1, del 14 al 20. Y como siempre, le pido al Señor que me ayude a estar cerca de Él y que Él esté conmigo hablando a vosotros y despertándome el sueño y la ilusión que para mí ha sido una experiencia de verme con la mente. Yo me metí en el barullo de la gente. Yo lo recomiendo a vosotros y os encomiendo para que seáis receptivos y esto sea una experiencia viva, caminando junto a Él. Bueno, dice, empieza así el capítulo. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la buena noticia de Dios y decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reinado de Dios, arrepentíos, creed en la buena noticia. Dice, caminando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el lago, pues eran pescadores. ¿Os imagináis que el Señor ya está ansioso porque ha estado mucho tiempo de un camino interior y exterior también, porque se ha estado haciendo un tiempo de introspección, de comunicación directa con el Padre, con conversaciones con Él, abriendo su espíritu al Padre y que el Espíritu Santo se fuera adueñando de Él. Y ya estaba ansioso, pero también había estado con una reflexión seria y profunda sobre la Torá y estaba muy, muy preparado. De hecho, los estudiosos del Señor dicen que él es de la escuela rabínica de un rabino muy, muy importante, de los de aquella época. Había 2 o 3 escuelas muy importantes. Una de ellas era la de Gamaliel, que era la que el Señor. Él se sintió como más próximo a este hombre, a este gran rabino. Pero claro,
él tiene la guía del Espíritu Santo porque el Espíritu de Dios está sobre él. De manera que decir eso es bastante inexacto, porque lo que hay que decir es que el Espíritu del Señor en Gamaliel tenía una sensibilidad a la hora de interpretar la Torá, una línea de pensamiento que era mucho más acorde con el Señor. Y aunque esto formaba parte de la escuela de los fariseos. Y entonces dice, se ha cumplido el plazo y está cerca el reinado de Dios. Porque claro, ya va a explicar las claves de lo que es el reinado de Dios. Porque hasta el día de hoy hay mucha mala interpretación. Porque, por ejemplo, el movimiento sionista consideran el reinado de Dios en el pueblo judío, que sí es como una posible dominación del mundo primero, y que es una papa caliente. Y hay otros que son mucho más abiertos y que tienen un sentido mucho más espiritual. Y aquí el Señor nos va a decir dónde está la clave. La clave está desde el interior, que ya nos lo ha estado diciendo. Dice, arrepentíos. Ahí tenemos que tener una base. Darnos cuenta de la cantidad de cosas que erróneas hacemos, que no se ajustan a la voluntad del Padre, que no nos damos cuenta porque están tan asumidas por nuestra personalidad, por nuestro ego, por la sociedad a nivel social histórico, que hay que hacer un rompimiento, porque este mundo está y es el reino del príncipe de este mundo y el Señor viene a quitarlo. Dice, y Él nos va a dar la buena noticia. La buena noticia es que somos hijos de Dios. Somos dioses. Pero nos tenemos que quitar todas las cáscaras que tienen esa realidad que es nuestro verdadero yo. Lo tienen circunscrito y limitado. Porque nos consideramos con una naturaleza caída, que el Señor ha venido y nos la ha levantado, porque viene a la raíz y va a redimir todo lo que causó la caída del hombre, que fue la rebeldía de Adán, que él tenía unos planes diferentes. Esos planes diferentes, obviamente, no abarcaban la mirada del Padre, su sabiduría, su amor infinito y su visión trascendente. Y aquello fue desastroso. Y entró la ignorancia, el error, el pecado, la enfermedad, la muerte. Entró el miedo. Y olvidamos quiénes fuimos. ¿Y quiénes somos? He dicho quiénes fuimos, no quiénes somos, porque esto es una realidad. Somos hijos del Altísimo todos. Y eso está desde muy antiguo. Viene en la Torá.
Y eso está en el Salmo 82, así, viene en muchos más sitios. Pero para mí, que manejo mucho los salmos, porque los salmos son la voz de mi espíritu y con mucha fidelidad y de una manera muy genuina expresa el salmista el sentir de mi alma y de mi corazón. Por eso yo es lo que más tengo y me gusta mucho referirme a ellos y demás. Bueno, dice, caminando junto al lago de Galilea. ¿Os imagináis en el lago de Galilea, en un día de sol, con la brisa en el agua, con la brisa del lago, para los pescadores allí, todo el mundo? Ya el Señor había ido varias veces, estaba ya viendo a la gente, conociéndola. Ya estaba él buscando su grupo, porque el tiempo le apremia. Nos tiene que dar la buena noticia y va a preparar ese grupo. Y nosotros estamos allí. ¿Os imagináis? Nosotros vamos al lado del Señor como al despiste, a ver qué. Estamos allí, con Él, caminando junto a Él. Dice, caminando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes al lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, veníos conmigo y yo os haré pescadores de hombres. Ellos eran discípulos de Juan el Bautista y ya estaban muy despiertos y estaban y ya habían ido al encuentro del Señor, ya habían tenido una charla con Él y ya había una base de un conocimiento. Su corazón ardían porque eran personas muy fogosas, muy echadas para adelante. Eran tiempos de exaltación, donde el judaísmo luchaba por mantener su propia identidad dentro de su propia tierra, porque estaban invadidos por los romanos y estaban esperando al Mesías. Y por parte de la formación y de tanto y de la espiritualidad de Juan el Bautista, el que bautizaba, pues ellos ya tenían ese ansia y además ya le había descubierto quién era. Y ahora, ¿os acordáis, no? Lo que pasa es que está saltado de unos textos a otros, pero yo en mi cabeza tengo la película viva. Y aquí lo estoy haciendo a vosotros para que esto sea algo vivo entre nosotros, una experiencia. Entonces el Señor ya lo sabía. Y estos eran los pescadores. Y el padre también era un hombre que estaba esperando al Mesías. Pero tenían, tanto por la situación histórica de aquel momento, la idea de un libertador. Y eran muy patriotas. Y ya entre ellos ya se había hablado que si el Señor los llamaba, que ellos iban a ir, porque ellos se querían, porque este hombre verdaderamente pensaba, Simón y Andrés, su hermano, que era muy válido, tenía todas las características del Mesías. Y el Señor estaba empezando, dice, a estos los voy a formar.
Dice, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. ¿Qué os parece? ¿Cómo los empieza a entusiasmar, a robarles el corazón? ¿Sois pescadores? Pues vais a ser pescadores de hombres. Y al punto, dejando las redes, le siguieron. Lo siguieron porque ya esa levadura había levantado el pan que tenían ellos en su corazón. Y se fueron. Y el padre se quedó allí con sus cosas porque fue al final el que se quedó al frente del negocio de ir a pescar y de repartir el pescado entre los puestos de pescadería, incluso si él también tenía y vendía pesca en la playa, en fin, no sé yo cómo se organizaría. Pero el hombre se quedó y era el respaldo económico de la familia, del que se iba a ir, y el padre orgulloso porque su hijo, sus dos hijos, no uno sino los dos, iban a ir con el Mesías para la exaltación de Israel, que estaba oprimido, y que iban a descubrir tantas joyas, tantos secretos, la nueva visión de tantas cosas que estaban esperando. El Mesías, cuando llegue, no lo explicará todo. Pues aquí está, se fueron corriendo. Y ahora ya entendemos que esto no fue, oye, vente para acá, y el otro, como un autómata. No, sigue, esto fue así. Y se fueron llenos de ilusión porque iban a ser pescadores de hombres. Iban a transformar la sociedad y el sentir y el actuar y la actitud del pueblo hebreo. Ellos lo iban a traer. Dice, y al punto dejaron las redes. Todo una imagen de entusiasmo, de luz. Tanta luz como daba y reflejaba el lago en aquella mañana fresca, en aquella mañana luminosa, en aquella mañana que se preparaba de tarea de labor, pero que ahora ya ellos seguían. Y aquí todo estaba ya todo pensado y organizado para sacar la familia. Porque claro, como sabéis, más adelante se vio que Pedro estaba casado, tenía una mujer. No se habla de los hijos de Pedro, no sé si tendría o no. Pero la familia, todo tenía que seguir para adelante. Y aquí está. El padre estaba al cargo. Y al punto, porque ya lo habían hablado, y al punto dejaron las redes y lo siguieron. Nosotros cada día tenemos que ir revitalizando en nuestra fe y nuestro plan, para que cuando llegue el toque del Espíritu Santo que diga, mira esto, ya estemos listas y preparadas. ¿Entiendes? Esta es la imagen que nosotros tenemos que coger la enseñanza de ellos para estar listos. Porque yo estoy lista aquí hablando con vosotros. Y esto ha tenido un proceso muy largo en mi vida detrás. Hasta que al fin digo, pues, voy a decirlo.
me voy a poner yo a comentar cómo yo descubro, cómo yo he descubierto al Señor. Y a lo largo de esto ya veremos y ya hemos visto que el Señor habla mucho de la unidad, que somos uno, porque la vida que nos sostiene es el Padre, que es la vida, y es el que está en nuestro interior. Y es la buena noticia que nos da. Dice, y un trecho más adelante vio a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan, que estaban también en la orilla, pero un poquito más. Os imagináis andando entre las piedras, los cantos rodados. A mí me encantan las piedras que están en las orillas del mar y de los ríos porque están pulidas y tienen una belleza y tienen un brillo y andar sobre las piedras es un gozo, como la naturaleza engalana los caminos, ¿verdad? Y su hermano Juan, que arreglaban las redes en la barca. Estaban cosiendo sus redes, que también eran pescadores. También era una historia similar, también habían estado ya de conversaciones. El Señor ya dice, esto ya he estado yo buscando, ya he estado yo hablando, la gente ya lo escuchaba, ya lo sabía, ya lo conocía. E inmediatamente los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con él. La misma historia de Pedro y Andrés. La misma historia nuestra. Que nosotros tenemos que ir alineando nuestros días, nuestra vida, nuestro corazón, nuestras ilusiones, hacia la buena noticia, hacia el Evangelio, que dentro de nosotros se haga una realidad y que cuando menos pensemos se monta un puzzle, encaja todo y se ve todo. Ay, pero mira tú, ya estamos caminando con el Señor. Podemos dar testimonio. Es un momento muy importante porque ahora esta guerra que ha empezado, esta guerra es una guerra y que no sería de extrañar que se generalizara. Sin ponernos de parte de unos ni de otros, porque aquí son los gobiernos, porque el pueblo hebreo, ¿cuántas familias ya hay sin un padre que han muerto en el frente? Y además ahora encima de la franja de Gaza, pues tienen el otro lado. Y los otros, con su gobierno, con sus cosas, y que se sienten que unos a otros son la propia amenaza. Porque el pueblo hebreo, de entrada, no tuvo conciencia porque todavía no estaba maduro de cuál era la educación que
que Yahvé le estaba dando. Y de tal manera que es legendaria lo mal que se llevan con todos sus vecinos. Siempre están siendo. Eso es entre otras cosas, porque han olvidado cuál es su función y se han quedado atrapados, cosas muy comprensibles y muy humanas, porque tienen un recorrido histórico de sufrimiento grande. Todos los pueblos, en todos los pueblos hay una historia de sufrimiento grande. Pero en la Torá, Yahvé prescribe que si tú estás enfrentado a tu enemigo y a tu enemigo se le cae el caballo y la montura y él se cae, Yahvé te dice que te bajes de tu caballo, liberes a tu vecino, le ayudes a levantar la montura. Si eso se hace, el enemigo al que tú has ayudado, al que tú has respetado su montura y no se siente amenazado, entonces él viene a dar una buena noticia. Una buena noticia de unidad, de quiénes somos realmente. Y nosotros los cristianos, da igual la adscripción de la iglesia a la que esté, por aquí o por allá, todos sabemos que el Señor nos ha dado un mandato. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y tenemos que hacer un esfuerzo en nuestra vida, en nuestro día a día, de tener una mentalidad reconciliadora. Y eso a veces cuesta. Pero si caminamos junto a Él y vamos a seguir sus huellas, esto no se puede perder de vista. No. La reconciliación, la aceptación nuestra, tal como somos, con nuestras luces y nuestras sombras, porque quien se ponga de santo y de perfecto y de no sé qué, miente. Porque aquí quien más, quien menos, carga su luz y su sombra. Como decíamos los días anteriores, el lobo blanco y el lobo negro. Y aquí está el Señor. Ya hemos llegado al 20, empezando a caminar en sus principios, porque esto es el principio del año. Y ahora, para no extenderme demasiado, me voy a ir al Salmo 42, pero solamente voy a leer determinados versos porque esto es un lamento, pero también hay momentos de gozo y de esperanza. Y esos son los versículos que yo voy a coger. Y dice así: como ansía la cierva corrientes de agua. Este es el versículo 2. Es Salmo 42. Esto lo escribieron los hijos de Coré. Como ansía la cierva corrientes de agua, así mi alma te ansía, Señor. Ansía la guía de tu espíritu. Te ansía a ti, Jesús,
Jesús mío, Jesús de Nazaret. Padre, Padre eterno, mi alma está sedienta de Dios. Tenemos sed de Dios porque como nos metamos en la rutina del día a día, saltan chispas. Mi alma está sedienta de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? ¿Cuándo? Cuando descubra la unidad y sea capaz de ver yo en el otro, verme yo. Y es más, cuando yo sea capaz de descubrir en el otro que camina, que está haciendo su vida, su película, porque este tiempo aquí es transitorio. Y luego, cuando dejamos este envoltorio, tenemos ya una vida que no está condicionada a una naturaleza que se rige por la entropía, ¿verdad? Entonces ya tenemos ese conocimiento que nos ayuda a relativizar las circunstancias que nos rodean. Yo personalmente, ya que me he enterado cómo está la cosa, ya digo, mira, ya no me entero más. Y ya pido a Dios que consuele a los que están viviendo debajo de todos los pepinazos de uno y otro bando. Que suscite, que yo sé que es seguro que el Señor suscita pacificadores. El Espíritu Santo me lo comunicó. Justamente van a haber pacificadores, personas que van a saber que por encima de todo el sufrimiento, tanto gazatíes van a saber y van a superar y van a ver que ese sufrimiento también lo sufre el pueblo judío. Y si pueden, y entonces van a echar la mano para ayudar a todos sufrientes de estos enfrentamientos y de estas calamidades, independiente de un bando o de otro. Y de ahí va a salir la verdadera simiente de la paz. Será un proceso al principio casi anónimo, pero eso será como el nacimiento del Amazonas, lo mismo que nosotros, que nuestro destino es como la desembocadura del río Amazonas, algo magnífico. Y como tantos kilómetros tiene ese río navegable, que enriquece, vivifica, con pesca, con regadío, generando un bosque y una fauna tan extraordinaria como para ser uno de los pulmones de la tierra. Y eso lo sustenta el Amazonas. ¿Os acordáis? El nacimiento. Pero ya, esto es grandísimo. Pues nosotros así. Y pedimos protección para esos hombres y esas mujeres que van a ser incomprendidos, seguro, entre los suyos y entre los ajenos. Van a recibir la crítica de todos. Pero sin embargo son la luz en ese infierno. Y son el futuro y la esperanza. Porque gracias a ellos viene esa paz que al final vendrá. Que está profetizada también. Porque estamos en los tiempos del Apocalipsis. Cuando después con la venida del Señor vienen los nuevos tiempos, los nuevos cielos y la nueva tierra. Y estos son trabajadores de la nueva tierra y de los nuevos cielos.
Y hay que pedir mucha misericordia, mucha protección, para que toda la luz que llevan en su corazón y esa ternura plante esas semillas. Y esa semilla de paz se vaya extendiendo en esos corazones atribulados que ya me diréis vosotros a mí, la persona media, que si le han tirado una bomba, la han quitado y se han muerto sus hijos y su casa, se la han tirado los judíos, la gana que tiene de ver a un judío como humana. Pero si empieza a caer el rocío de la paz y de la misericordia y el consuelo, o los judíos, pero mira, si es que han llegado y han entrado saco degollando a Toquisque, comprende ese sufrimiento y pone su mano de consuelo, de sabiduría, de disponibilidad. El Señor va a poner las circunstancias para que eso se dé, de que justamente un gazatí, uno de Gaza o una mujer de Gaza, que puede ser musulmana, de religión musulmana, que puede ser cristiana, de religión cristiana, incluso puede ser hasta una conversa del pueblo judío, pero de la etnia de la gente de los árabes de allí, de Gaza. Y vas a saber comprender todo y todo. Bueno, voy a seguir con el Salmo. Mi alma está sedienta de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Cuando seamos capaces de eso. Recordándolo, me desahogo conmigo. Cómo pasaba al recinto y avanzaba hacia la casa de Dios. Más que una casa concreta, es hacia el hermano y hacia mí mismo interior, hacia mi misma intimidad. Y avanzaba hasta la casa de Dios entre gritos de júbilo y acción de gracia en el bullicio festivo. Esto es el versículo 5. Porque en el 4, que no lo había dicho, dice, pero lo voy a leer. Dice, las lágrimas son mi pan de noche y de día. Cuántas dificultades en la vida anónima de cada cual. Derramamos lágrimas, que son nuestro pan. Y que mientras me repiten de día, ¿dónde está tu Dios? Bueno, no importa que te lo digan o no, pero sabemos de esta esperanza, de que nuestra alma tiene sed del Dios vivo. Y ahora saltamos al 9. Ya me colocan un poquillo. De día el Señor enviará su lealtad y de noche estaré con su canto. Súplica al Dios de mi vida. Y le diré a Dios, peña mía, ¿por qué me olvidas? No nos olvidas. Aunque veamos la guerra y bueno, ahora mismo aquí en España de momento nos creemos que estamos tranquilos, pero aquí no se puede fiar de nadie, en el sentido de que veremos a ver cómo se termina el revuelo, pero nosotros tenemos la confianza en el Señor. Dice, ¿por qué voy andando sombrío y hostigado por el enemigo? No voy a hacer eso. Me voy a centrar en el Señor, en Él, porque mi alma tiene sed del Dios vivo. Y me voy a estar viviendo, haciendo vida en mí. Esta jornada en el lago, en el lago con el Señor,
allí, en el lago de Galilea. Eso es para ser mi realidad interior. Ahí me afinco. Bueno, cariño, perdonadme, me he colado. Un beso muy grande, ser felices, cultivar la esperanza, trabajar el interior y agarraros de la mano del Señor para caminar con Él, buscar sus huellas, su fidelidad, escucharlo, su conversación cercana, su manera tan transparente y clara de hablar. Hasta dentro de unos días. Os quiero.